Bienvenidos Open Hosters. Hoy comenzamos nuestro nuevo podcast, y tengo que decir que estoy nervioso porque tengo mucha ilusión en este proyecto y en este nuevo camino. La verdad es que la idea de hacer este podcast es para ayudarte, para ayudar a tu proyecto digital, a tu periódico digital, no solo a que escribas mejor, sino también para que posiciones en Google y que, al final el objetivo sea mejorar. Sin más dilación, vamos a presentar a nuestro equipo. Aquí a la derecha tengo a mi compañero Andrés, que es SEO Manager en OpenHost. Hola David, ¿qué tal todo? Todo muy bien. Muy bien. A la derecha de Andrés está Alejandro, que es SEO Specialist en OpenHost. ¿Qué tal, David? Muy bien. Y aquí a mi izquierda, pero no menos importante, está Cristina, que es SEO Assistant en OpenHost. Hola, David. Muy bien. Pues nada, no os olvidéis seguirnos en nuestro blog OpenIMAS. Blog sería openimas.com/blog. Y si queréis probar nuestro CMS OpenIMAS, openimas.com. Muy bien. Pues vamos a empezar con el primer bloque que está relacionado, lo que queremos son los pilares del SEO, lo que sería en un periódico, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el title, description y slug, ¿vale? Y más conceptos que iremos avanzando. Entonces, Andrés, cuéntanos un poco sobre estos elementos. Pues vamos a comenzar hablando del title. El title es el elemento de SEO on page, o sea, el elemento que un redactor puede manejar más importante de cara a posicionarse. ¿Por qué? Porque de un buen title depende que el resto del contenido se posicione o no. Si aquí cometemos un error, todas las demás acciones que hagamos van a verse muy minimizadas. Llegados a este punto, los usuarios se preguntarán, ¿qué es un title? Pues es muy sencillo. Si vais a Google y hacéis una búsqueda completamente aleatoria, por ejemplo, mejor CMS para periódicos digitales, sería esto que aparece aquí. Eso concretamente es el title, que en el CMS OpenIMAS coincide con el título de la noticia. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir un title perfecto? Básicamente 3 cosas. La primera, el title debe incluir una palabra clave. ¿Qué es una palabra clave? Pues es lo que la gente introduce en el buscador y de cara a cuando hace una búsqueda. Debe incluir una palabra clave y debe incluirla lo más a la izquierda del titular posible. Por ejemplo, imaginad que vamos a hacer una noticia de una tormenta en Salamanca. Nuestra palabra clave sería tormenta en Salamanca. A la hora de redactar, eso tiene que estar en el title siempre, si no va a ser imposible que nos posicionemos o que entremos en Discover. Entonces, ¿qué podemos hacer? Incluir esa palabra a la izquierda. Segundo truco para hacer un buen title. La longitud es importante. Es muy importante porque si nos pasamos escribiendo, lo que va a pasar es que el title va a aparecer cortado en Google. ¿Cuánto podemos escribir? Tradicionalmente se dice que se debe escribir entre 65 y 70 caracteres. Con eso estaríamos cubiertos en el 90% de los casos, ¿no? Pero en realidad no funciona por caracteres, funciona por píxeles. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos es que nuestro title no mide más de 600 píxeles. ¿Por qué? Porque una M tiene mucho más píxeles que una I. Entonces, el resultado del title puede ser más corto o más largo. Tercer truco, muy importante. El title tiene que ser atractivo. Si ya tenemos la palabra clave, la longitud adecuada y además lo hacemos atractivo, tenemos todos los ingredientes necesarios para aparecer en Google bien posicionados. ¿Cómo podemos hacer atractivo un title? Pues intentando hacer una llamada a la acción. O sea, por ejemplo, en el ejemplo de tormentas en Salamanca, podemos combinar tormentas en Salamanca con algo importante, con destrozos, con desaparecidos. De esa forma, lo que haremos será un title atractivo y que además da información relevante. Los 3 puntos a tener en cuenta en el title. Palabra clave, longitud y atractivo. ¿Por qué? Porque si hacemos un title atractivo, imaginad que nuestra noticia posiciona en cuarta, quinta, sexta posición en Google. Lo que podemos conseguir es que si nuestro title es más atractivo que los contenidos que tenemos por encima, a base de que los usuarios hagan clic en el nuestro, vayamos ganando poquito a poquito más posicionamiento y vayamos subiendo. Y para terminar con el title, quiero comentar un error que cometen muchos medios y que es muy perjudicial. El title tiene que ser único, no podemos repetir el title. Y es un error muy recurrente en los medios. Por ejemplo, las noticias de cartelera. Cartelera del jueves en Salamanca.
así, semana tras semana, tenemos multitud de noticias con el title repetido que compiten entre ellas en Google y al final nunca se posicionaría ninguna. Yo creo que también algo que también comentar del tema de incluso prácticas que no hacer, ¿no? Sería como hay algún medio que nosotros lo vemos a diario, que sería un poco de dar toda la información en el title, en el título. Completamente de acuerdo. Entonces, claro, nos vemos todos los días proyectos de comunicación en el que, es que ya no te hace falta hacer clic. Simplemente con leer la home, leer la portada, ya no haces clic. Y el objetivo importante de todo proyecto es aumentar los clics. Entonces, lo que tú decías, sea algo atractivo, seduce al usuario, ¿no? Un poco al hilo de lo que comentas de los clics, aunque te hagas un buen title, hay un parámetro que es el CTR. Es decir, de cada 100 veces que Google muestre nuestro resultado, si nuestro resultado tiene un alto número de clics, indirectamente va a subir de posición. Entonces, dar toda la información en el title, como bien comentas, al final puede ser perjudicial porque pierdes parte de los clics que ganarías. Si das tu palabra clave, das la información importante, pero obligas a que alguien haga clic para llegar al resto del contenido. Vale, y yo creo, ya para finalizar esta parte de title, porque tampoco queremos entrar mucho en esto, ¿no? Yo creo que hay un punto que deberíamos de diferenciar, que es la diferencia entre H1 y title, ¿vale? Para que la gente lo entienda. Es decir, estamos muy habituados a decir title es el título. Sí, obviamente sí, pero no solo una web tiene artículos. Una web tiene secciones, tiene página de listado de tags o página de lo que sea, ¿no? Incluso otros tipos de contenido, ¿no? Álbumes y vídeos. Entonces, la diferencia un poco cuál es entre H1 y title y cómo podemos explotar eso, ya no solo en OpenIMAX, en cualquier CMS, para SEO. Bueno, pues como comentábamos, el title es lo que va a aparecer en Google. Entonces es importante que contenga la palabra clave más relevante siempre y que llame un poquitín la atención para captar el clic. El H1 realmente en muchas ocasiones se confunde, ¿no? Incluso la mayoría de los medios suelen hacerlo coincidir. Eso es algo que no está mal, pero sí que se puede utilizar el H1 para complementar el title, introduciendo nuevas palabras clave secundarias quizá o incluso para captar la atención del lector, ¿no? Porque el H1 podemos hacer que en OpenIMAX podemos hacer que title y H1 sean diferentes. Eso es. Y por tanto podemos por un lado mostrar al usuario un H1 muy atractivo para cada clic que contenga palabras clave relevante y a su vez enseñarle a Google un title óptimo desde el punto de vista SEO. ¿Podrías compartir un momento un artículo interior? Vale, simplemente, y para terminar aquí con el tema del title, nada, sencillo. En el CMS OpenIMAX tenemos la diferenciación de lo que sería título de lo que sería H1. Entonces, en lo que es el title, si no tienes configurado o activada esa doble funcionalidad, va a ser el mismo. Es decir, que lo que sería H1 va a ser eso que vemos ahí, 5 recetas para cocina para principiantes, y el title sería el mismo. Entonces, si vemos en la edición de ese artículo, entonces lo que sería el título, que es, si no se activa la parte de la diferenciación de title y H1, sería eso, las dos cosas, sería título y H1. En el momento que queramos hacer la diferenciación porque necesitamos que el H1 sea largo, en la parte que donde pone título interior, ¿vale? En el título interior, ahí podemos hacer que OpenIMAX, quiero que eso de ahí sea mi H1, que es lo que aparecerá en la parte de front, todo muy bonito como el titular de la noticia. Eso es el titular de la noticia, ¿vale? Y si yo le digo a OpenIMAX que me lo diferencie, en la parte derecha abajo tenemos campo SEO. Entonces el campo SEO, ahí sí que tenemos el title SEO que estará en la etiqueta title. Y ahí sí que es lo que estaba hablando antes Andrés, de que no debería de pasar de los 70 caracteres, ¿vale? Entonces esa doble diferenciación está muy bien. ¿Y también para qué vale? Pues para que tu equipo de redacción no lo estés diciendo todo el rato, 70 caracteres, títulos atractivos. Pues igual tienes un equipo de SEO fantástico que te va a ayudar, te va a editar los contenidos que se deseen y van a la parte de abajo de campo SEO y no tocan la parte más, digo sensible porque los periodistas a veces se ponen más sensibles con esta parte, pero claro, cada uno tiene su sitio y en título SEO se puede adaptar de esa forma.
Sí, totalmente. Pueden convivir, son dos opciones de optimización de un artículo, al igual que también podemos hablar de las descripciones ya, ¿no? Yo creo que hemos dicho ya todo Yo sobre creo el que ha llegado la hora. ¿no? Sí. Bueno, pues en este caso las descripciones o metadescripción, pues es otro elemento que potencia la optimización de un artículo y que tienen que utilizar pues todos los redactores en este caso. Al final se trata de un elemento que no deja de ser un fragmento HTML en el cual podemos incluir más información que nos ayuda a identificar de qué trata el artículo, más allá de eso que ya mencionamos en el titular, que es lo que realmente quiere llamar la atención de los usuarios. Hay que seguir con las buenas prácticas. En la optimización todo va de eso, de buenas prácticas y bueno, al final las metadescripciones, al igual que los títulos, tienen sus dos consejitos que son muy fáciles, pero que la mayoría de las veces a todos se nos pueden olvidar. Al igual que los títulos, tenemos que tener en cuenta un poco la longitud de los caracteres, y lo ideal en este caso es que sean 120 y 155. Y bueno, al final las palabras claves es lo que realmente nos ayuda a posicionar todos los contenidos, y no tenemos que dejar exclusivamente las palabras claves en manos de los títulos. Lo suyo es que potenciemos esas palabras claves con otras palabras claves de interés que tengan relación con el tema que estamos tratando, y que lo utilicemos en este apartado, que bueno, tenemos más opciones de poder escribir algo un pelín más largo, y que también ayude a justo eso que comentabas antes, que es aumentar el CTR de la noticia. Yo creo que incluso para complementar esto diría ¿dónde sitios o en qué sitios puedo poner más palabras clave? Justo. No me cabe en el title, me voy al description y pongo ahí, porque al final, si os dais cuenta, cuando buscamos algo en Google, pues su base de datos mira title, mira description, mira body, pero las dos primeras cosas más importantes, title y description. No dejan de ser lo que mostramos de primeras a los usuarios que realizan las consultas en Google. Por eso era muy importante lo de complementar esa parte de te muestro el atractivo para que te enteres de qué va el artículo, con este título conciso pero llamativo, y aquí ya sí que mostramos esa píldora de oye, además de hablar sobre esto muy concreto, también vamos a profundizar en esta temática, que es realmente lo que el usuario muchas veces es lo que denota que clique o no sobre tu noticia. E incluso yo creo que es una estrategia de SEO. Claro. Es decir, ¿cómo hace mi competencia? De una temática de la que yo voy a escribir, ¿cómo trata el contenido? ¿Qué palabras clave creo que pueden faltar? Intento utilizarlas en el title, pero también en el description también puedo meter esas palabras clave, ¿no? Entonces yo creo que bueno, el description hasta es incluso un elemento no olvidado, pero poco trabajado, me parece a mí. Sí, hay muchos casos en los que los redactores o la gente que se encargue de redactar la noticia sí que trabajan el título. Hay mucha gente que no lo trabaja, la mayoría sí, porque se piensa que con eso ya posiciona, pero nos olvidamos de esta parte que, como comentabas, es muy relevante porque nos ayuda a potenciar ese contenido sobre la temática que va a tratar después en el body del cuerpo de la noticia. Y no solo es decir, estos, tanto title y description, no solo son elementos de artículos y de contenidos. No nos podemos olvidar de la home, porque la home, ¿a cuántas home vamos y ponen 3 palabras? Y en description a lo mejor está vacía. Es que ahí, claro, cualquier página es la página que tiene más title y metadescripción optimizadas. Sí, Sin como eso, mínimo. No puedes hacer nada. Sí. Claro. Si tú estás posicionando de noticias de una localidad, pues si no tienes competencia, pues hombre, lo más seguro que sí, ¿no? Pero si tienes competencia, mira qué palabras no tiene tu competencia, bueno, pues para decirle a Google, hey, estoy aquí, te estoy ofreciendo palabras clave porque mi medio tiene actualidad, tiene última hora, Eso tiene... Vale. Sí, justo. ¿Os parece si vamos con un ejemplo de recetas de cocina? Perfecto. A mí me gusta la cocina, sí. ¿Va haciendo hambre o estáis llenos? Bueno, hemos comido hace un ratito, pero tú sabes que siempre es buen momento para seguir comiendo. Pues aquí tenemos un artículo de 5 recetas de cocina para principiantes muy fáciles de preparar. Lo hemos escogido porque a mí personalmente me ha salvado la vida alguna que otra vez, ¿no? Entonces, como veis, el título es muy SEO. Y vamos a la metadescripción, que en OpenNimas coincide con entradilla, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? Como comentaban David y Alejandro, tenemos la palabra clave principal, que es muy importante,
Y a su vez se han incluido una serie de palabras clave secundarias con relación semántica para potenciar el posicionamiento, ¿no? Este contenido trata sobre cocina para principiantes. Una palabra clave secundaria muy clara es novato en la cocina. Ahí. ¿Vale? Otra palabra secundaria sería no sabes por dónde empezar a hacer de comer. Aunque suene un poco raro, esta palabra tiene búsqueda, os lo prometemos. Entonces, de esta forma, a las 5 recetas para principiantes, hemos conseguido añadirle el plus de novato en la cocina y por dónde empezar a cocinar antes de comer, ¿no? Además, si os dais cuenta, es atractiva y llama al clic. Muy bien, incluso hasta diría, como antes comentábamos, en la diferenciación que tenemos de descripción, bueno, entradilla en este caso, ¿vale? Lo que sí que hay que comentar es que el CMS OpenIMAS está pensado para periodismo, obviamente, pero ya desde hace unos años se nos ha cruzado lo que sería el SEO y tenemos que adaptarlo para SEO. Entonces, lo que no podemos hacer es, esto ya no se llama entradilla, no. Se sigue llamando entradilla porque los periodistas están, bueno, familiarizados con ese nombre, pero hemos incorporado, pues, lo que sería la descripción o entradilla y la descripción SEO. ¿Qué significa esto? A lo que estábamos antes. Un equipo de redacción, pues no te va a dar una descripción SEO perfecta, pero el equipo de SEO sí que te va a afinar bastante lo que sería la descripción. Entonces tenemos ahí a la derecha lo que sería el campo de descripción SEO, donde realmente, lo que decía antes Alejandro, vamos a hacer que esta descripción sea de entre 120 y 150 caracteres, que encaje bien, que bueno, que tenga concisa, que tenga un call to action que llame la atención. Y la entradilla que hay arriba, pues estaría más pues para la parte, bueno, más relacionada de, bueno, pues de lo que se ve en el artículo, ¿vale? Sí, la parte más periodística, quizás. Exactamente. Pues yo os estaba escuchando hablar y sí que es cierto que comentabais que muchas veces a los periodistas se nos olvida, pues a lo mejor optimizar esa parte de la description. Pero yo quería hablar de otra parte que sí que todavía se olvida mucho más en las redacciones muchas veces, que es el slug. Claro, para los que no sepáis lo que es el slug, básicamente el slug sería la última parte de la URL y es muy importante tener en cuenta este slug, intentar que sea corto, que sea lo más conciso posible. ¿Por qué? Porque tiene que ser una estructura que presente una estructura amigable, es decir, que sea comprensible en el lenguaje humano. Muchas veces, algunos CMS, no es el caso de OpenIMAS, porque en OpenIMAS sí que es cierto que nos ofrece la opción para poder personalizar lo que sería este slug, porque muchas veces eso, nos olvidamos de pensar en el slug, dejamos que sea simplemente una sucesión pues, de caracteres alfanuméricos que realmente no son identificables, no nos dicen lo que va a haber dentro de esa web. Entonces, a la hora de poner el slug tenemos que centrarnos en que defina lo que nos vamos a encontrar ahí. Por ejemplo, si trata de una fiesta en concreto, pues a lo mejor sería bueno poner eso, el nombre de la fiesta. Y también es muy importante pues intentar que no lleve mayúsculas, minúsculas, o sea, que vaya únicamente en minúsculas, perdón. Sí. Y evitar también las señas, los números. Bueno, dentro de lo que cabe hacerlo lo más inteligible posible, lo más parecido a como hablamos. Yo quiero destacar una función que tenemos en OpenIMAS, y es que en el slug es importante no añadir palabras vacías, entendiendo palabras vacías como preposiciones, artículos, etc. Exacto. Entonces, nuestro gestor, una vez que personalizamos el slug, todo esto que has comentado de los caracteres especiales, preposiciones, artículos, automáticamente al guardar una noticia lo que haría sería eliminarlos para tener un slug lo más optimizado posible, sin necesidad de que los periodistas, que muchas veces tienen un problema de tiempo muy grande, tengan que preocuparse de ello. Sí, totalmente. Vale, bueno, nada más, añadir poco, la definición es perfecta porque eso. Lo que sí apuntar una cosa muy pequeña y es lo siguiente, que Google, lo que son los factores de posicionamiento, title y description, si yo creo, chicos, que es prácticamente lo más importante, pero no recuerdo bien, Google dentro de las guías de SEO da unos factores de posicionamiento y la URL es, pues yo creo que pues tercero, cuarto, quinto, no me acuerdo ahora mismo, ¿vale? No me acuerdo muy bien. Pero la URL es muy importante y dentro de la URL está el slug, ¿vale? Es más, algunos e-commerce lo que hacen e-commerce, lo he visto, de negocios locales,
es, por ejemplo, si que están vendiendo lavadoras, pues vas a la sección de lavadoras y pone lavadoras guión y la ciudad. ¿Por qué? Porque si tú estás buscando lavadoras en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Toledo, en Orense, lo más seguro que Google diga cercanía de esta persona para comprar una lavadora, voy a ver todos los titles y description. Si no hay ningún title description que me está diciendo lavadoras en Orense, tiramos del Slug. Voy al Slug. Sí. Y muchas de estas búsquedas y aparecen de primero. Y dices tú, bueno, vas a ver el contenido, tampoco es tan bueno, pero el Slug, ahí está, también es otra estrategia, ¿vale? Por eso, bueno, pues eso, a ver, aparte de todo eso, que la URL debe ser corta, bla, 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 bla. Entonces, 4 o 5 elementos también importantes, porque lo que hace OpenImage es, toma el title, el título interior, y hace la función que hablaba antes Andrés, mi compañero Andrés, que hace Slugify. Slugify, eso, palabras vacías, números, todo esto, lo reduce y te lo pone ahí. ¿Qué es lo que pasa? Si tú tienes un título, pues imaginaros, con 10, 12 palabras e intentas estas palabras vacías, el Slug te va a quedar largo, ¿vale? Y aún así echarle un ojo, porque estaría bien, ¿no? Sí. Pero bueno, que eso es... Muy bien, pues vamos, si os parece, a seguir con el bloque 2 de, bueno, pues algo que creemos que es súper importante también. El bloque 2 nos queremos referir al elemento multimedia, que sería el tema de fotos, ¿vale? Yo creo que fotos también es uno de los elementos SEO. Yo creo que si no es el segundo, tercero, cuarto, es muy importante el tema multimedia. ¿Por qué? Porque también incluso indexan. Tú puedes buscar elementos y lo que hablábamos antes, descripción, title, slug, y yo creo que ya la foto ya es enseguida, es inmediata, ¿vale? Entonces, las fotos, si subes una foto más pequeña o más grande, pues incluso puedes dejar de entrar en Discover, Google News, etcétera, ¿vale? Entonces, como hay muchísimas cosas para fotos, vamos a describirlo con... Alejandro. Sí, venga, yo mismo. Sí, bueno, al final lo que comentabas, hay muchos factores que al final pues que tienen sentido que optimicemos, y uno pues que no podemos olvidar es justamente eso, las imágenes que utilizamos en el contenido. Al final esto suele ser una de las cosas que nadie hace. Yo lo reconozco, yo tampoco lo suelo hacer, lo siento, David. Alguna vez se me pasa, no tengo mucho tiempo y se me pasa, pero sí que tenemos que mostrar especial cuidado, porque aquí es donde también puede haber ese factor diferencial con otros medios de comunicación. Al final las imágenes, pues sí que es verdad que más allá del factor del título, descripciones y todo el palabrerío que puede haber alrededor de una noticia, las imágenes es lo primero que vemos. Entonces deben ser lógicamente llamativas, pero si tenemos una imagen llamativa que no cumple con ciertos requisitos de optimización, lo siento, pero igual no funciona la noticia. Claro. Entonces hay varios tips o consejos con las fotos que, volvemos a lo mismo, son muy simples, a todos se nos olvidan y que tenemos que hacer a diario. Bueno. Porque al final, bueno, sí que es verdad que aquí puede haber la gran diferencia con otros medios de comunicación. Uno de ellos, de los más simples, el peso de las imágenes. Los medios de comunicación, por norma general, no cuidan esto. Es muy habitual cubrir un evento, hacer fotografías, entrevistas o cualquier tipo de circunstancia en la cual obtengamos una imagen de mucha calidad. Que mucha calidad no quiere decir calidad en cuanto a posicionamiento, sino mucha calidad de imagen, de píxeles, resolución. Y esto puede ser un factor clave que tenemos que optimizar. Tenemos que cuidar el peso de las imágenes. Al final, una imagen con mucho peso puede ralentizar la carga de la página, y esto sí que es un factor muy diferencial para los medios de comunicación. Además de esto, bueno, pues el formato de la imagen también va muy cogido de la mano del peso de la misma. Lo recomendable es que el formato que utilicemos siempre sea JPG, PNG, y sobre todo evitar esos formatos que son muy atractivos para utilizar en WhatsApp o en cualquier tipo de red social, como son los GIF, pero que no es el momento de utilizarlo. No es recomendable. Los dejamos para conversaciones por WhatsApp. Mejor. Y otro de los factores clave en este caso son pues el tamaño de la imagen con respecto a la resolución de la misma. Lo suyo es que sea una imagen que tenga cierta calidad y que además pues sea de 1200 píxeles aproximadamente. Esto es lo recomendable también para fomentar esa entrada en Discover que tanto ansiamos buscar y encontrar los medios de comunicación. Son factores muy simples. Si os fijáis,
con 5 minutos de optimización de imagen lo tienes hecho. Puede ser un factor clave. Pero sí que es verdad que a la mayoría de las personas, yo el primero, lo reconozco, se nos pasa para todas las imágenes. Otro tipo de factor muy relevante, no sé cómo lo veis, chicos, es el tema del número de imágenes que tiene que haber en el cuerpo de la noticia. Completamente de acuerdo. Más allá de la imagen de portada, que es esa imagen que nos da la bienvenida a la noticia, esas imágenes que nos acompañan durante todo el body, el contenido del artículo, son muy necesarias. No solamente por ese factor que comentabas, que también posicionan, sino también para ayudar a que el lector descargue visualmente más allá de las palabras. Entonces son factores que no solamente se tienen que tener en cuenta para optimizar un artículo, sino también pensando en ese, ¿cómo decirlo?, en el lector, en el usuario que llega, que hacérselo fácil, que consiga retención del usuario. Y esto con las imágenes se consigue muy fácil. Yo creo que hay tipologías de contenido que piden imágenes, ¿no? Sí, o sea, sí, por cierto. Por ejemplo, contenido formato lista, en las que se habla de rankings, 10 lugares para visitar. Sí. Lo ideal es que en cada uno de los lugares dispongamos de una imagen que lo ilustre. Sí, o volvemos al tema de las recetas, que yo lo voy a sacar siempre que pueda. Eso es, sí. Si estamos hablando de la tortilla de patatas española, pues yo quiero ver el resultado de la tortilla de patatas. No quiero solamente que me cuentes qué ingredientes lleva, sino quiero ver cómo es la patata de España que cortas y utilizas en la tortilla. Que si no hay foto, no hay noticia. Justamente. Y eso también es importante porque Google también lo sabe. Es decir, lo que tú estás hablando, ¿no? Es decir, si queremos hacer un contenido de calidad, independientemente de cómo se escriba, lo bien o muy bien que se escriba, si no hay esa foto aportando a ese contenido, complementando ese contenido, pues va a quedar un contenido cojo. Claro. Es decir, no hay una foto que contextualice, pues está un poco perdido, porque la letra está bien, tú puedes leer, pero la foto te contextualiza, te da más significado, ¿no? Tampoco es cuestión de llenar el artículo de fotos, ¿vale? Pero es importante. Y otra cosa, que parece una tontería, pero hay medios de que suben las fotos. No es que no tenga mucho que ver, a veces, pero no centran el tiro. Yo sé que a veces es difícil buscar una foto para contenidos, y más pues cuando no tienes un aporte fotográfico o no tienes unos recursos, ¿no? Claro. Entonces es difícil, sí, pero aún así, incluso, fijaros lo que voy a decir, creo que sería inteligente. Voy a escribir sobre esta temática, pienso, tengo foto, igual me pienso en escribir el artículo. Estoy muy de acuerdo, y también creo que es importante ponerse en la piel del usuario que va a llegar a esa noticia. Como comentaba Alejandro, tortilla de patata, yo quiero ver una tortilla de patata. ¿Qué espera encontrar el usuario que llega a esa noticia? Noticia de ranking, espera encontrar muchas fotos. Noticia de recetas, la foto comemos con la vista. Una noticia de una página de motor, pues querrá ver la foto del coche. Entonces es importante también entender la intención de búsqueda del usuario a la hora de elegir la foto. Totalmente. Y otra de las cosas que no comentasteis y que también es bastante importante a la hora de hacer SEO con las fotografías, con las imágenes, sería lo que conocemos como etiqueta alt. Que básicamente esta etiqueta nos sirve para dos cosas. Por un lado, le serviría al usuario a la hora de saber qué se va a encontrar ahí. Es decir, tenemos que pensar si, por ejemplo, la página no carga, o si por lo que sea esa persona fuera ciega, por ejemplo, es una forma de que da una descripción de lo que habría en esa fotografía. Pero a mayores también ayuda a nivel a los rastreadores en este caso, es decir, le va a dar un contexto y le va a explicar de qué trata esa foto, porque sí que es cierto que los motores de búsqueda pues han evolucionado mucho, pero todavía los tenemos que ayudar un poco, guiándolos un poco. Entonces, básicamente en lo que sería esta etiqueta alt, sí que es cierto que tenemos que intentar decirle de qué va la imagen, lo que ya vosotros comentabais, que la imagen responda realmente a de qué va el contenido y a lo que es un poco la intención de búsqueda del usuario. Y a mayores, intentar que no sea muy largo, que contenga la palabra clave si fuera posible. Sí que es cierto, y muchas veces los redactores asociamos esta etiqueta alt con lo que sería el pie de foto, pero no es lo mismo realmente. O sea, la etiqueta alt está pensada, pues eso, para ser breve, no sé si lo puedes enseñar ahí, Andrés, le enseñamos de qué va.
está pensada para ser breve y eso, para que los rastreadores sepan perfectamente qué es lo que vemos en esa imagen. Mientras que el pie de foto, que es eso que podemos ver ahí debajo, cómo preparar una tortilla de patatas perfecta, pues sería eso, el momento en el cual el redactor ya puede optar por explayarse un poco más, ¿no? Por hacer un poco más largo ese texto, que en este caso puede que sea incluso el título del artículo. Mientras que si yo, por ejemplo, ahí tuviera que poner la etiqueta alt, pues yo pondría a lo mejor tortilla de patatas. Sí, algo describes más. la imagen. Efectivamente. Al final. La forma de maquillar esa descripción de la imagen que resulta muy atractiva cuando vas navegando y estás viendo, pues eso mismo, un artículo sobre tortillas de patata. Claro, o sea, por ejemplo, ese remedio casero cistitis, pues en este caso, bueno, porque se entiende que dentro de la noticia contiene algo relacionado con los remedios caseros, en este caso. Esto, en OpenIMAS esto coincidiría con la etiqueta alt que comentas. Esta es la parte que debería estar optimizada para SEO, incluir la palabra clave y, como bien has comentado, llegado el caso, dentro de la propia noticia podemos modificar el pie de foto para darle información adicional al usuario. Pues aquí sale tal personaje, este es el paisaje de tal lugar. Entonces, desde el punto de vista técnico, OpenIMAS en ese caso es muy, muy bueno. Vale, y un poco también a lo que decía Chris, es un poco por hacer una línea de conexión, conectando puntos, ¿no? Como decía Steve Jobs, conectando puntos. Lo que hablábamos antes, ¿no? El title, el título, me refiero, title H1, a title y H1, aquí lo mismo. No le vas a decir a un redactor, mira, todos los pies de fotos, pónmelos para SEO. No. Pues entonces lo que hemos hecho es, en OpenIMAS, arrastras la foto al cuerpo y el pie de foto, literariamente, o bueno, pues los periodistas lo podéis decir mejor, busca el mejor pie de foto que es para ti, ¿no? Descriptivamente. Pero claro, luego entra el equipo de SEO y ya tocan esos alt, esas etiquetas alt, que realmente Google es lo que va a buscar, ¿vale? Y es cuando buscas en imágenes, va a buscar por esa etiqueta alt que es tan importante, ¿vale? Aquí quiero anotar también, en muchas formaciones que damos a medios nos encontramos un problema habitual, y es que al subir la imagen nunca añaden una etiqueta alt. ¿Eso qué implica? Por un lado, que nunca se va a posicionar, y por otro lado, que es una imagen que desaparece una vez que se suba al CMS, porque aquí incluirá un código numérico que será img-barra tal, y si en el futuro queremos reutilizar esa imagen, va a ser imposible que la encontremos. Entonces, ¿podrías enseñar el multimedia fotos? Por supuesto. Vale, pues ahí en Multimedia Fotos se puede ver, pues eso, el repositorio que hay. A ver, este es el repositorio que tenemos en nuestro CMS, ¿vale? Otros repositorios de otros CMS que podrán ser muy parecidos, me imagino que tendrán el mismo problema. Es decir, no etiquetar, no nombrar, no describir una foto significa que chao foto, queda completamente huérfana. ¿Y qué es lo que haces? Al no tener recursos, pues empiezas a subir más y más y más. Y al final, pues el redactor pierde tiempo buscando una nueva foto, la web se carga más de peso, evidentemente, si tienes que subir la misma foto 10 veces, claro, es un inconveniente. Entonces, por favor, la etiqueta alt es clave en las fotos. Muy bien. Vale, otra cosa de las fotografías que también es importante es, que ya lo comentamos, que es esa reducción de la foto, ¿vale? Ser una foto que sea una foto formato web, ¿no? Bien, característica que tiene buena OpenIMAS es que no hace falta Photoshop, no hace falta, bueno, cualquier editor de fotografía. Simplemente con subirla se puede incluso recortar y se puede bajar de peso, ¿vale? Y buscando un poco eso que ponemos ahí de 100K, intentando que sea menor de 100K. ¿Qué es bueno esto? Pues imaginaros que los fotógrafos suben las fotos, pero claro, si los fotógrafos ya tienen cuidado en esto y conocen ya la herramienta, pues simplemente con entrar en editar y simplemente darle a guardar, al botón que está a guardar arriba a la derecha, se crea una nueva foto, ¿vale? Y lo que te hace se ve que es optimizada, es decir, una foto de 644 creo que era, quedaría en 184, ¿vale? Y simplemente con editar y guardar. Muy fácil. Este es el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. Efectivamente. De hecho, esa la subí yo antes de empezar, precisamente pues eso, para explicaros lo que sería poner la etiqueta alt, básicamente. Estaba preparada entonces, ¿eh? Lo tenía preparado, ¿eh? Sí. Me extrañaba, la he visto ahí con muchos besos y digo, uy, ¿esto quién hace? Sí, digo, Cristina no podría fallar en esto. Vale, muy bien. Bien, entonces, fijaros una cosa que es importante decirlo. Ahí el tamaño, estamos hablando de 100 kilobytes, estamos hablando de 100 kilobytes. Lo importante es, esa foto veis que pesa 184
kilobytes, ¿vale? Entonces, ¿estaría optimizada para SEO? Pues igual no tanto, ¿no? Pero que fijaros ahí que la resolución 1621 por 1080, ¿vale? Estamos buscando que el ancho más o menos de la foto correcta estaríamos a ir a 1200 píxeles. Sí, 1200. Vale, 1200 píxeles. Vale, ¿qué es lo que pasa? Lo que sí que tenemos una especie de detector más bien dicho, en OpenIMAX, de que las fotos que sean de 3000, 4000 píxeles, lo que sea, lo que hacemos es detectarlo y vamos a dejarla lo que sería en el Full HD, es decir, 1920 por 1080. Eso vale, es. vamos a eso. Entonces, una de las dos. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra recomendación siempre es que si se puede dejar en 1200 sería fantástico. Vale, entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque muchas de las fotos que nos envían, ¿vale? Pues nos las envían en un formato, en unas dimensiones. Si podemos ir a 1200, pues Genial, 1200. perfecto. Vale. Muy bien, pues si os parece, alguna cosilla más, hablar de las fotos. Por favor, optimizarlas, por favor. Yo, a modo de resumen, peso, menos de 100K, dimensiones, 1200 por 675 es el mínimo aconsejado por Google y Sí. el mínimo que deberéis poner para no cargar la web de peso, ralentizarla, etcétera. Y tercero, etiqueta alt, por favor, etiqueta alt. Y con eso yo creo que tienen todo lo necesario para optimizar una imagen perfectamente. Y antes de ir con el tercer bloque, vamos a ir con un vídeo promocional de OpenIMAX. Qué vídeo tan chulo, me da ganas de comprar OpenIMAX. Qué vídeo tan chulo. Bueno, pues vamos a entrar en el tercer bloque, que es a nivel de SEO. Yo creo que, bueno, lo que hemos hablado hasta ahora es muy relacionado con SEO on-page, de lo que hay en la propia web, de la estructura de la web, pero vamos a hablar de un elemento importante que es el interlinking. ¿Vale? Es decir, esos elementos que te llevan a otras partes de la web y que Google, bueno, pues puntúa, mira, valora. Y entonces vamos a hablar un poco, pues eso, de esos enlaces que hay no solo pues en los menús, bueno, pues por toda la web. Y bueno, pues empezamos. Sí. Sí, esto al final es un apartado que puede resultar muy muy complejo de entender, porque detrás de esta creación de enlaces en una página web pues hay toda una serie de estrategias que podemos aplicar a nivel SEO. Entonces vamos a hablar un poco de lo más básico. Primero que todo, ¿qué es un enlace? Pues un enlace es ese vínculo que nosotros creamos y generamos en cada una de las páginas web. En este caso vamos a hablar de los enlaces que generamos en el body, que son esos hipervínculos o hiperlinks que nos llevan a otro tipo de contenidos. Existen dos tipos de enlaces en este caso: los que nos dirigen al usuario hacia contenido de nuestro propio medio, que resultan muy muy interesantes para asociar tipologías de artículos. Por ejemplo, el enlace de la tortilla de patata, igual siempre se puede hablar de recetas españolas y enlazar hacia recetas españolas de ese propio artículo. O otro tipo de tipología de enlaces que también existen, que son los enlaces externos, que son esos enlaces que nosotros generamos en el body o en cualquier parte de la web, pero que nos dirigen al usuario hacia una página externa a la nuestra, diferente. Bueno, existe una cantidad de estrategias que
ni yo mismo podría decir todas las que hay porque no las conozco. Pero bueno, sí que es verdad que podemos generar nuestra propia estrategia de contenido basada en enlaces dentro del propio body. Lo realmente importante es saber que son muy necesarios. Son muy necesarios porque al final ayudan a posicionar el contenido y también ayudan a que la experiencia del usuario cuando ve un contenido pues sea satisfactoria, que sea grata. Si yo tengo un usuario que he conseguido captar porque mi receta de la tortilla española de patata es muy buena, pues lo suyo es que le dé una opción de salida sabiendo que el usuario que he conseguido captar le gustan las recetas. Entonces eso podría ser una de las estrategias aplicadas. Y es muy recomendable añadir enlaces. Existen muchos medios que no ponen ningún enlace y esto pues puede ocasionar problemas con páginas huérfanas de los medios de comunicación. O también podemos interrumpir ese link juice que se llama, que es pues bueno, el traspaso de autoridad de página a otras páginas que tanto ayuda a posicionar un contenido. Lo recomendable, siempre utilizar mínimo un par de enlaces a poder ser, y si utilizamos enlaces diferentes, por favor, no poner más de una vez el mismo enlace. Y bueno, existen un montón de consejos que podemos dar aquí. Podríamos estar hablando de enlaces, quizá de otro podcast, no sé, como idea puede ser, ¿no? Tranquilamente. Sí. Así que nada, eso es más o menos lo básico. De hecho, claro, o sea, tú nos explicabas eso, los dos tipos como de enlaces que podemos encontrarnos. Sí que es cierto que centrándonos en la parte esa del enlazado interno, yo quizá lo que más intentaría destacar es que juguemos con estos enlaces internos a nuestro favor, es decir, que intentemos decirle a Google realmente qué partes de nuestro sitio son las que tienen más relevancia. Pues en este caso nosotros podemos escoger a la hora de poner estos enlaces internos o anchor text, lo que serían conocidos como enlaces clave, básicamente, que viene siendo ese texto visible en el que el usuario puede hacer clic y que le lleva a otra página. Pues si nosotros somos un poco listos y jugamos con esto, pues podría llevarlo pues o a la section o bien a una tag. Ahí tenemos que ser capaces de ver a dónde queremos mandar al usuario, que realmente tenga sentido también en el texto. Claro, no consiste en enlazar y que el usuario luego se vaya a encontrar perdido o lo que sea, claro. No, tiene que tener una lógica. Sí que es cierto lo que tú comentabas de que los enlaces, pues unos 2, 3 estaría bien. Intentar que estos anchor text que los pongan en los primeros párrafos, cuanto antes mejor, por si acaso pues empiezan a indexar la página Google y por lo que sea no llega al fondo de todo el artículo. Se habría quedado pues con más partes de nuestro sitio. Y no sé si me dejo algo. El enlazado interno yo lo encuentro interesante también, ¿sí? Para posicionar categorías, por un lado, ¿no? Digamos, las páginas de artículos son páginas relativamente sencillas de posicionar, y si enlazamos a la categoría de la que cuelga ese artículo, le estamos transmitiendo parte de esa autoridad, de esa página, que puede posicionarse de una forma relativamente sencilla, y la estamos reforzando. Y así, si la categoría es fuerte, todo lo que cuelgue de esa categoría a su vez va a posicionar mucho mejor. Y los enlaces también tienen una función interesante, y es que maximizan el presupuesto de rastreo. Si tú en una noticia, en los primeros párrafos, incluyes 1, 2 o 3 enlaces, cuando Google pase por ahí, va a rastrearlo y va a saltar a otra página. Entonces, si en los primeros párrafos añadimos varios enlaces, 2 está bien, como habéis comentado, Google va a llegar, va a saltar, va a ir a otra página, va a rastrear. Si esa página tiene otros 2 enlaces, va a saltar otra vez. Entonces lo que estamos consiguiendo es, cuando todas las páginas de la web tienen enlazado interno, generamos un entramado que lo que hace es potenciar muchísimo el presupuesto de rastreo. Si Google nos asigna 10, 15, 20 megas, que esos 20 megas cundan todo lo que podamos. Sí, totalmente. Jugar, pues eso, a nuestro favor, lo máximo posible. Yo también añadiría una cosa que es interesante, un poco que decía antes Alejandro, de la cosa de, por favor, hacer las fotos bien, subir las fotos bien, poner... Pues yo creo que aquí también en los anchor text, ¿no? Que es ese texto que se subraya para hacer el enlace, ¿vale? No sé si habéis visto medios, periódicos digitales, revistas, ¿vale? En el que hay, pues por ejemplo, pues 2 líneas, que es el enlace completo. Es un error muy común en prensa. Claro, entonces, que si lo quieren poner, pues adelante. No, a ver, a nosotros siempre nos gusta decir y comparar, ¿no? Un poco el SEO, es decir, quién es el que hace mejor el SEO cuasi perfecto, es decir, quién sería el todopoderoso en SEO.
todos lo conocemos, es la web Wikipedia. ¿Vale? Porque es una enciclopedia, es decir, son elementos, son anchor text, son entidades, palabras clave que te llevan hacia otras. Es como si fueran puertas. Abro esta puerta y aquí me va a hablar sobre una referencia que me habla este artículo de Wikipedia y es una referencia y entro ahí y sigo encontrando contenido. ¿Vale? Y eso es lo que quiere Google un poco, que los usuarios se sientan respaldados a que yo veo un artículo y eso me lleva hacia otro sitio para poder seguir leyendo de esa temática porque me sigue interesando, ¿no? Y no, pues eso, pues a lo mejor un enlace de muchísimo texto, ¿qué significa esto? No sé lo que significa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y la vuelta a la tortilla, ¿qué pasa cuando no hay enlaces en un artículo? Es decir, te encuentras con un artículo de mucho texto, pero sin un enlace, ¿no? Y eso viene un poco a esa redacción, a ese periodismo, que viene un poco, esa transición un poco de papel hacia digital, que, no se entiende un poco esa parte de hipervínculos, de enlaces, de seguir leyendo, de más información, ¿no? Entonces, esos artículos, lo malo es que quedan huérfanos, ¿vale? Un artículo huérfano no se va a encontrar, queda perdido. Y pues hay muchos proyectos SEO que nosotros comenzamos que vemos que tiene más del 50% de los contenidos con 0 visitas, con 0 impresiones, no salen nunca en Google y dices, y además artículos buenos. Hay contenido bueno que tienen medios y son huérfanos completamente, ¿no? Entonces, pues se pueden utilizar herramientas como Screaming Frog, que nos puede decir un poco Screaming Frog conectándolo un poco a Search Console para que Screaming Frog no sabe lo que hay, pero conectándolo un poco con Screaming Frog te puede decir esta URL no tiene contenido. Entonces, muchos de los proyectos SEO cuando vienen y muchas agencias de marketing que se van a sentir identificadas con todo esto, te van a decir, pues mira, esta categoría prácticamente le pones un disallow en robots o uno index, porque es que total no te va a indexar. O vas a ir artículo a artículo editando todo. Puede ser que sí. Puede ser interesante. Puede ser que sí, vale. Requiere más trabajo, pero es un trabajo que nos ahorraríamos si usásemos estas buenas prácticas desde el principio. Aquí la fórmula del éxito es estas prácticas, hacerlas contenido a contenido. La diferencia entre un contenido publicado sin optimizar y uno en el que el title, la descripción, la foto y los enlaces están correctos son 2-3 minutos. 2-3 minutos que a la larga dan muchísimo beneficio a tu medio. O sea, entonces por 3 minutos merece la pena. Y tanto. Muy bien, pues yo creo que del interlinking, podemos hacer una prueba, ¿vale? Si os parece bien, podríamos enseñar un poquito, las diferentes interlinks que tenemos de lo que serían los artículos, ¿vale? En el artículo vemos, por ejemplo, hay un interlinking básico, ¿vale? De lo que sería, esto lo podemos enseñar en OpenIMAS, pero prácticamente todos los CMS son muy parecidos, es decir, se selecciona el texto y ahí ponemos ese, es decir, /blog, section, recetas. Y ahí lo que estamos diciendo es que más información sobre recetas, sobre la tortilla o algo así, vete a la sección recetas y ahí vas a ver más. Vale, no hemos comentado la parte de blank, ¿no? Es decir, te doy un enlace. Sí, te parece. Sí, podemos. Eso, cuando le das ahí al enlace. Disculpa que. Vale. Ahí en el enlace, cuando le das en la opción ¿vale? Y ahí arriba, en destino, hacemos para que no me cargue dentro de la propia pestaña y me pierda un poco el foco, claro. Lo hago en una pestaña nueva pestaña blanca, ¿vale? Ahí que también está. es un troquito, ya no SEO, pero sí de un poco de que... Sí, esto más que nada favorece la experiencia del usuario, Sí, efectivamente. sobre todo. Porque al final, si estoy leyendo y dejo a mitad un artículo sobre una receta en concreto, pero me llama la atención otra, pues oye, no queremos perder esa atención de este artículo que hemos dejado atrás. Entonces, un muy buen uso para los medios de comunicación. Si estoy leyendo sobre la receta, en este caso recetas de tortilla de patata o lo que sea, pero hay otra que me llama la atención, oye, vas a tener las 2 páginas abiertas porque quiero que consuman los 2 artículos. Entonces sí que es una muy buena práctica también. Un consejo, la verdad, que es muy fácil de aplicar, lo hemos hecho en 2 segundos y que, favorece eso, la experiencia del usuario, que hoy en día es de lo más importante. Sí, hilando con la experiencia del usuario, en OpenIMAS tenemos también un tipo de enlace que es muy interesante, que es lo que llamamos enlace destacado. Como podéis ver, este enlace tiene una función muy interesante y es que añade una imagen. De forma que cuando vamos al contenido,
lo que conseguimos es que destaque muchísimo y por tanto que el usuario tenga más opciones de hacer clic, porque realmente los enlaces, además de para posicionar, sirven para mover al usuario dentro de la página y que nos consuma un mayor número de páginas vistas. Entonces, esta funcionalidad también es muy interesante y también es interesante como elemento de diseño, porque muchas veces los medios es habitual que encontrar contenidos con párrafos muy largos, párrafos súper extensos, parecen ladrillos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el usuario actual lee en el teléfono, en torno al 70-80% de la audiencia llega por teléfono. Igual a veces hasta 90. Y hasta el 90%. Entonces, estos respiros visuales son clave para que el usuario mejore su experiencia. Daros cuenta de que ahora mismo estamos en el mundo de la rapidez, de las redes sociales, de para arriba. Total, Sí, es decir, nada te llena ya. Sí. Aunque me guste algo, yo por ejemplo voy a una receta y ya voy a mirar el vídeo, ya casi no leo, ¿no? O por ejemplo me voy a los ingredientes, ¿no? A mí me gusta la cocina, pues bueno, voy al vídeo, los ingredientes y digo yo, lee, porque te lo está diciendo, claro. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pues aquí lo mismo. ¿Qué es lo que podríamos aportar aquí un poco para aumentar ese CTR, ese tiempo de lectura? Pues que esos contenidos relacionados o contenidos, lo que tú decías, ¿no? Enlaces destacados, lo que podríamos hacerlo, intentar ponerlos hacia arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque un porcentaje muy, muy bajo va a llegar hacia abajo, hacia el contenido, hacia mitad abajo, ¿no? Entonces, pues te doy cositas para que me sigas clicando, ¿no? Para que me sigas saltando de enlace de un sitio a otro. ¿Qué es lo que te hace esto? Subir el tiempo de respuesta, subir el CTR y también subir el dinerito, porque eso es importante. Más páginas vistas. Claro. Si os dais cuenta, en todo lo que llevamos hablando, en cada uno de los bloques ha salido la importancia del principio del contenido. Sí. Realmente es donde te juegas mucho el posicionamiento. Entonces yo quería destacarlo antes de pasar al siguiente bloque, si os parece, que es el enlazado externo. Como comentaba Alejandro, técnicas de enlazado externo hay muchísimas, pero vamos a explicar cómo enlazar externamente correctamente dentro de un medio de comunicación. Lo más básico, lo más necesario, sin meternos en técnicas muy avanzadas, ¿no? Lo primero que hay que hacer cuando se enlaza a otra página web es utilizar el atributo que comentaba David de target blank. Y aquí sí que es especialmente relevante, porque si ponemos un enlace y lo abrimos en la misma ventana, en la misma pestaña del navegador en la que está el usuario, lo que va a suceder es que va a salir de nuestra web para ir a la web de un tercero. Y eso es algo que no queremos. El usuario es nuestro y queremos retenerlo y moverlo por nuestra página a como vamos. Lo máximo que se pueda, sí. Entonces, el enlace debe abrirse en una nueva ventana, target blank, ¿vale? Más factores a tener en cuenta a la hora de añadir un enlace externo. Aquí ahora es cuando me despiden. David, ¿do follow o no follow? Vale, aquí hay mucha controversia y es por una razón. A ver, lo que sería dentro de la web, ¿vale? Utilizamos casi siempre dofollow porque le estás diciendo a Google, sigue, venga, vamos, vente por aquí, ¿vale? El nofollow es, no me sigas. Es decir, el usuario no se va a dar cuenta porque lo que es la interacción, la interacción del usuario no cambiaría. No entrarías, clic, te iría. Es un mensaje más para Google. Y tú no, efectivamente, tú no te darías cuenta. ¿Qué es lo que pasa? ¿He visto alguna vez un nofollow dentro de una web? Sí, he visto, pero es un poco para diciendo, mira, aquí en esta parte no quiero que indexes, ¿vale? Es un poco para Google para decir un poco, aquí no entres, ¿vale? Es como si fuera ahí un poco... Cerramos la puerta. Las catacumbas, no quiero que rastres. Ponemos candado. Efectivamente, un poco no quiero que rastrees eso, ¿no? Pero sí que lo que es el nofollow lo utilizamos mucho para externo, ¿no? Es decir... voy a poner un enlace, no sé, pues algo para complementar un contenido, ¿no? Pues pongo un enlace hacia afuera, pues hacia una web o algo así. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hablábamos antes de un poco de ese link juice, es decir, de ese crowd budget, que sería un poco el rastreo. Yo tengo X links, X saltos, X tiempo de rastreo. Google va a decir, no, mira, yo aquí no te estoy más, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo más vida. Y tú eres una web importante, pero no eres el país o el mundo. Entonces te voy a rastrear un poquito y marcho, ya me voy. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo incentivo eso? Pues un poco, pues mira, te voy a poner los enlaces hacia arriba. Bien, ¿qué es lo que pasa? Si yo le estoy poniendo enlaces hacia afuera, el rastreador viene y se va. Chao. ¿Dónde está el rastreador? ¿Dónde está? Hola. Se fue.
Vale, entonces intentar, pues eso, los enlaces hacia arriba más tal. Y si voy a poner un enlace hacia afuera, lo que sería lo general es poner un nofollow. ¿Vale? Y de esa forma te estás asegurando de que tu SEO no se merme, porque cada enlace hacia afuera te está restando. Vale, está restando hacia afuera. Es como si dijéramos, tienes un tiempo de rastreo, tú tienes una nota X, ¿la quieres compartir? Pues eso es así. Entonces, claro que no quiero compartir, yo quiero tener la máxima nota, pero si tú, claro, porque es como le dices, mira, tengo afuera un dofollow y mi información no está completa, está completa también aquí. Allí, Google claro. dice, está completa también ahí. Bueno, no te preocupes, esta nota que tengo la divido. Y tú, no. Es lo que pasa, por eso te vemos ahí ese nofollow. Bien, hay una cosa también importante que, vamos a abrir aquí un melón, que es la parte de las empresas de patrocinados, ¿vale? Patrocinados, digo clasificados, un Anchor, Publishoots y todas las que hay, que son muchísimas, ¿vale? Que hacen mucho bien porque lo que hace son marcas posicionarse, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Esos contenidos, pues, tienen que ser dofollow. ¿Para qué? Pues eso, para que Google diga, pues mira, este contenido está en medios tope gama, es decir, medios que tienen un SEO alto, pues si este artículo está aquí y yo me fío de este medio, significa que esta marca también es guay. Sí. Pero esto podría traer algún problema, porque desde el último update de Google, tradicionalmente, Google recomienda que los enlaces patrocinados se marquen como sponsoring. Sponsors, efectivamente. Entonces, lo que sucede es que si abusamos de este tipo de enlaces sin ningún tipo de control, de hecho, tras los últimos updates se han visto algunos medios de comunicación penalizados en este sentido, lo que puede pasar es que nos penalice Google algorítmicamente por intentar modificar los resultados de búsqueda de terceros. Entonces, recomendación, es difícil, pero los enlaces patrocinados, si se pueden marcar como sponsoring, desde el punto de vista del SEO, es lo correcto. Luego entra en juego la parte del negocio. Claro, pero por ejemplo entra en conflicto un poco con lo que quieren las plataformas de branding content, que se llama, ¿no? Que no me salía antes. Y viene un poco a eso, ¿no? Es decir, si todas estas plataformas, que hay muchísimas, que nosotros trabajamos con muchas de ellas, te van a decir, no sponsor, no, esto tiene que ser do follow. Sí, te lo exigen. Entonces, claro, ¿qué es lo que quieres? Coge la pasta y corre, ¿no? Claro. Bueno, sí, es así. Y además hay otra sí. cosa, que también, bueno, vamos a ver un melón y aquí ya nos van a caer por todas partes. Y es que ese contenido que tú estás favoreciendo al SEO de esa marca, ese contenido está para siempre. Sí. Es decir, dentro del contrato que tú tienes con esa empresa, ese contenido está para siempre. Deja marca, tienes un do follow a esa marca forever. Y es más, tienen detectores, líbrate de borrar ese contenido al segundo o tercer año. No. Oye, mira, que tengo tantos contenidos ahí y ya me dan un 404. Tienes que ponerlos porque te pagué. Pero si me pagaste 50 euros, 60 euros, no sé, lo que sea. ¿Y eso vale 2-3 años? Pues hay gente que sí. Claro. Y eso Google dice, este sitio que dice que es noticias de la ciudad que sea, pues tiene 300 contenidos de empresas. Sí. Y esas empresas no son locales. Claro. Porque si dijéramos que lícitamente un periódico pues se va con el sudor de la frente de sus comerciales a buscar publicidad local, pues Google dice, bueno, pues mira. O que casa directamente con el contenido que generas en tu página web. Claro. Pues, por ejemplo, pues lo que tú dices, ¿no? Pues remedios caseros o remedios o la mejor tortilla. Si tú hablas de restaurantes locales o de algo relacionado tal, pero hay a veces cosas que no tienen nada que ver. Sí. Y entonces Google dice, y encima no es sponsor. Ya te encuentras dos que no ayudan a favorecer ese contenido, claro. Muy bien. ¿Alguna cosilla más de externos? Quizá enlaces externos, una buena forma de aportar un plus de calidad. Como bien comentabas, el nofollow es interesante para que no se nos escape por ahí el rastreador y nos diga adiós. Pero sí que es cierto que en determinadas temáticas, por ejemplo, medicina o temas económicos, e incluso disposiciones, leyes, suele considerarse positivo enlazar a fuentes oficiales. Eso es. Es decir, si estamos tratando un tema médico y hablamos con un doctor que es una eminencia en esa temática, podemos enlazar a su clínica, a su página web, y eso se consideraría un enlace externo de calidad. O si aparece una nueva ley y citamos el artículo concreto del BOE en el que se desarrolla, eso sería un buen enlace de calidad externo. Esos enlaces externos sí son buenos. No penalizan ni es necesario poner sponsoring ni nada parecido. Muy buenas, es muy buena. Sí.
Muy bien, pues nada más. Hasta aquí el podcast. Esperamos que os haya gustado. Con nosotros, bueno, nosotros lo hemos hecho con mucha ilusión. Y nada, no os olvidéis de seguirnos en nuestro blog, openimas.com/blog, y probar nuestro CMS. Muchísimas gracias.